Paz, soy Teresa Cavado y esto es Educación y Sociedad, el ciclo de las universidades públicas. Hoy vamos a tratar un tema que realmente a mí en lo personal me apasiona, que es el centenario de la reforma universitaria de 1918. A mediados de 1918, un grupo de jóvenes universitarios crearon las bases de lo que es el sistema universitario actual. Para eso, como en todos nuestros encuentros, hemos convocado a 4 especialistas en el tema, así que quédate con nosotros que enseguida volvemos. Universidad Nacional de José C. Paz. Pública y gratuita. La Universidad Nacional de José C. Paz da respuesta a la demanda de estudiantes que encuentran por primera vez una oportunidad de acceso a la educación universitaria. Entre sus carreras de grado figuran abogacía, licenciatura en instrumentación quirúrgica, licenciatura en enfermería, profesorado universitario en educación física, licenciatura en trabajo social, licenciatura en producción de bioimágenes, licenciatura en administración. También, la propuesta formativa de la UNPAS incluye tecnicaturas universitarias en producción y diseño de videojuegos, producción de medios audiovisuales, en comercio electrónico, gobierno electrónico, informática aplicada a la salud, administración y gestión universitaria, analista programador universitario. Porque la universidad está cerca. Sumate a la UNPAS. Estamos en el aire. Como les dije, el tema de hoy es el centenario de la reforma universitaria. Voy a presentar a nuestros invitados. Voy a empezar por vos, el licenciado Julián D'Ercoli. Vos representás a la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Gonzalo Codelia, ¿qué tal? Bienvenido al programa, por la Universidad Nacional de José C. Paz. La única mujer, Julieta Bertoletti, por la Universidad Nacional de Avellaneda. Bienvenida al programa. Y Javier Araujo, por la Universidad Nacional de Quilmes. A los 4, muchísimas gracias por estar hoy en este, puedo decir, riquísimo panel, porque realmente es un tema que, lo dije en el comienzo del programa, que en lo personal me encanta. Bueno, vamos a empezar por vos, Julián, si estás de acuerdo. Contanos un poquito para que el público lo entienda. Hagamos un poquito de historia. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba exactamente, no? Bueno, interpretar una visión exacta sería muy complicada porque sí. Todo lo de nosotros cuando estamos estudiando la historia, nos acercamos a la historia, lo hacemos no solo de nuestras preocupaciones actuales, sino de cómo nos ha llegado el problema o el tema de estudio. Para mí hay algo muy importante para entender la reforma, que es que la reforma se inscribe en el clima de democratización del gobierno de Irigoyen, ¿no? Usualmente en la historia de nuestro país se suele entender que la universidad corre por un carril diferente al de nuestra historia, al de la historia de nuestro pueblo. Y la verdad es que la reforma del 18 es un principio de democratización universitaria que nace de la mano y que está estrechamente vinculado al gobierno de Irigoyen. Podríamos pensar algunos de los reclamos que estos estudiantes, profesores, generalmente excluidos ellos lo llamaban de la casta gobernante o de los sectores privilegiados de la universidad, lo que reclamaban era un poder de decisión mayor en las cuestiones universitarias, enfrentados a podríamos decir, a un sector gobernante de la universidad muy refractario a los problemas universitarios y a lo que esta generación reclamaba. Bueno, ahí estas cuestiones
que habría que matizarlas y problematizarlas, pero conocidas, que son la autonomía, el cogobierno, el acceso a los cargos mediante concursos de oposición. Importantísimo. Pero al mismo tiempo, sí, que habría que discutirlo, la relación y qué de esos conceptos nos quedaron en la actualidad y cómo fueron desarrollándose a lo largo del siglo XX en nuestro país. ¿Por qué? Porque los conceptos de autonomía deben ser pensados también, ¿no?, en función de cuáles son los desafíos que tiene la universidad. Yo creo que, a mi juicio, muchas veces lo que se ha hecho ha sido fijar esos conceptos de una forma histórica y se los ha interpretado en una clave liberal, ¿no?, que ha tendido a creer que la autonomía y el cogobierno son solo en función en contra del Estado, ¿no? Es decir, y me parece que, dado los procesos de democratización social que vivimos a lo largo del siglo XX y en los países americanos y a lo largo del siglo XXI, es necesario repensar la relación entre la universidad y el Estado y no como se hacía en aquel momento. Gonzalo, lo que pasa es que esta fue la reforma más importante que se dio en toda Latinoamérica. Claro, por supuesto, y la impulsora de otras reformas que fueron dándose en el transcurso del siglo en nuestro continente. Yo acuerdo con mucho de lo que dijo Julián, y lo primero con lo que acuerdo es que hay que inscribir necesariamente este proceso en la ampliación de la base política generada a partir de la ley Sáenz Peña y del gobierno de Irigoyen. Y como muestra de que Estado y universidad marcharon juntos en esta ampliación de sus bases sociales. También parte de lo que dijo Julián en cuanto a los logros, entiendo que no habría que cristalizarlos, sino que habría que pensarlos actualmente frente a nuevos retos que tiene la autonomía de nuestras universidades, o el principio de autonomía que defendemos, ¿no? Pero quizás no sea el Estado hoy el actor o el enemigo al que tendríamos que apuntar, porque debiéramos considerarlo un aliado para reforzar nuestras capacidades institucionales. Y sí, quizás otras formas, menos visibles, más solapadas, de penetración capilar y que atentan contra las propias bases de sostenimiento, de sustentación de las universidades, ¿no? Hay que tener cuidado con quién financia la investigación, porque si son corporaciones privadas las que lo están haciendo, van a intermediar los derechos de propiedad y de seguridad industrial de esas corporaciones, y por lo tanto los resultados, que debieran ser públicos y fuertemente difundidos, por ser hechos en el ámbito de una institución universitaria, van a ser apropiados por aquella corporación que financió la investigación. Digo, modos de que esos principios no queden colgados en un cuadrito, ritualizados, o que sean consignas meramente eufemísticas, ¿no? Sino ir pensándolas en su actualidad y frente a nuevos sujetos que atentan contra esos principios que, por supuesto, merecen ser defendidos. Realmente, bueno, en 1918 realmente las mujeres ni figuraban en las universidades. Eso creo que, aunque hoy a nosotros nos parece mentira, ha sido un logro que nos ha costado mucho. Contanos vos, Julián. Sí, bueno, creo que el movimiento de la reforma tampoco podemos pedirle que estuviera fuera de su época, ¿no? O sea, cada época tiene su horizonte de posibilidades como algo que está dentro de, ¿no?, la propia perspectiva de lo que es el cambio. En ese sentido, digo, creo que hasta ahora viene quedando muy claro que la reforma fue democratización, o sea, más derechos, ¿no?, ampliación de derechos para quienes estaban hasta ese momento excluidos, y podríamos decir que inaugura también una tradición muy fuerte en la universidad que tiene que ver con esto de la autonomía, ¿no? Creo que la palabra tradición sirve para pensar esta problemática de algo que en su momento correspondía, ¿no?, al sentido común de la época. Habíamos mencionado esto de que el sentido común de la época implicaba derechos para hombres blancos, ¿no? Claramente. No para mujeres, no para mestizos, no para negros. Y para una élite. Aquella que podía acceder a reclamar estos derechos. Pero que eso no, de alguna manera, no nos tiene que impedir ver lo fundamental del cambio en el sentido de inaugurar una tradición de reivindicación de la universidad como un actor fundamental en su sociedad, vinculado a su sociedad, protagonista de la lucha por la ampliación de derechos en todos los sentidos, que cada momento histórico le va, ¿no?, agregando contenido a los derechos de las mujeres, de las minorías, de todas las nuevas identidades que hoy por hoy, digo, nuestras universidades
digo, en particular, digo, las nuevas universidades tal vez tenemos esa impronta, ¿no? De pensá, Julieta, incorporación. Que en 2018 había, si no me equivoco, solo 3 universidades nacionales. Hoy hay en total, entre gestión estatal y gestión privada, hay más de 100. Creo que son casi 130. Es otro mundo. Sí, ahí creo que Rinesi decía, ¿no?, que nuestro sistema de educación superior pasó de ser chico y centrado en grandes universidades a ser muy grande y cubrir prácticamente todo el territorio nacional, ¿no? Sí. La reforma produjo como hecho efectivamente algunos cambios en la Universidad Nacional de Córdoba, que cuando uno mira los estatutos en realidad no son menores, pero tampoco, digamos, fundamentan lo que después aparece como el mito de la reforma. Algunas cuestiones que quería agregar respecto de esto es que a ver, hay tantas reformas como interpretaciones posibles de los reformistas, porque como decían los compañeros, la tradición de la reforma ha sido siempre, digamos, una especie de posicionamiento en el campo de las disputas actuales o actualizadas respecto de la función de la universidad, su misión social, su relacionamiento con la sociedad, el Estado y el mercado, claramente, con su territorio. Y frente a esto hay una idea muy modelizada, digamos, muy liberal, pero no una crítica de sonso liberal, digamos, en el sentido propio de la época, que luego es retomado, y creo que ahí tiene alguna raíz, digamos, para pensarse la autonomía contra el Estado, que supone que los cambios o la idea de que la Universidad de Córdoba estaba anclada en una tradición, o que la sociedad cordobesa o la sociedad argentina era una sociedad inmovilizada y que es una élite universitaria la que pone, digamos, o al revés, digamos, destraba los obstáculos para el progreso. Y en realidad, cuando uno hace un repaso a la historiografía que cuentan o detallan, digamos, más los contextos sobre los cuales se desarrollaron los hechos en Córdoba y en el país, encuentra que ese movimiento estudiantil es un movimiento muy fuerte de hace 20 años por lo menos, digamos, de fines del siglo XIX en adelante, en la Universidad de Buenos Aires. Encuentra que la sociedad cordobesa, lejos de ser una sociedad conservadora y anquilosada, refleja los problemas de lo que llamaban en aquel entonces la cuestión social, con un incipiente, no sé si llamarlo movimiento obrero, o de sindicalización o de reivindicación obrera muy fuerte, donde es cierto que buena parte de las élites gobernantes tenían fuertes vínculos con los poderes eclesiásticos, pero también es cierto que hay que matizar fuertemente el hecho de que la reforma del 18 haya tenido un único sentido anticlerical. ¿Sí? Lo ponía en términos también de ir colocando, digamos, algunas idealizaciones posteriores que más bien uno podría pensar en los usos de la reforma. Digo, cómo en cada momento se tematizó o se apropió de esa tradición y de esos eventos para poder colocarlo en los campos de disputas más actuales. Sí. Entonces, aparece claramente, digo, cuando uno mira nuestra historia del siglo XX y ve, digamos, interrupciones de los gobiernos democráticos a través de golpes cívico-militares, digo, el tema de la autonomía es un tema que se reivindica muy fuertemente. Digo, la pregunta que remite es, ¿una universidad puede ser autónoma, libre, creadora en un Estado, en una situación política de congelamiento de las libertades individuales, de las expresiones políticas? Con esto nos vamos a la pausa. Ustedes no se muevan de ahí, que en el próximo bloque seguimos tratando este tema. En el sur del conurbano bonaerense, la ciudad de Avellaneda es sede de una propuesta educativa innovadora y de calidad. Una universidad que se vincula con el desarrollo productivo local desde el compromiso social, un espacio abierto al mundo y que afianza los vínculos de solidaridad en su comunidad. Una universidad pública que se compromete con los derechos humanos, con su país y con su región. La oferta académica de la Universidad Nacional de Avellaneda abarca un importante número de carreras presenciales
y además trayectos en la modalidad de educación a distancia. Poder hablar, poder pensar, poder elegir. Te invitamos a ser parte de esta propuesta educativa innovadora. Vení a la UNDAB. Juntos vamos a compartir una experiencia que nos unirá para toda la vida. Estudiá en la Universidad Nacional de Avellaneda. Julián, en el bloque anterior nosotros habíamos estado hablando justamente con Javier de la autonomía universitaria. ¿Es fácil? ¿Es algo muy complejo en un país, bueno, con las características de nuestro? Nosotros tenemos un estado de democracia de hace 30 años, pero bueno, hemos tenido muchísimos golpes de Estado que supongo que eso afecta directamente a la autonomía universitaria. ¿Cómo lo ves? Bueno, es una pregunta compleja. Sí, disculpame. Y que además también, no, y que requiere también sus respuestas recuperando también algo de nuestra historia para pensar el presente. Javier lo mencionaba sobre la idea de los usos, ¿no? Que es muy rico para pensar los usos de la reforma, los sentidos de la autonomía, para complejizar ese legado, esa tradición. ¿Por qué? Por ejemplo, luego del golpe de 1955 se habla de la edad de oro de la universidad reformista, ¿no? Y ahí decimos, bueno, el pueblo proscripto, persecución política, y ahí es el momento de oro. Así habla nuestra historiografía, habla de ese proceso. Entonces la relación autonomía con eso es complejo, ¿no? Es decir, si ese fue el momento de emergencia de un modelo reformista de universidad o la edad de oro, estaríamos en tensión para pensar esa relación entre el Estado y la autonomía y cómo se piensa a sí misma en la universidad. Efectivamente, para mí, el problema de la universidad es cuál es la misión que quiere tener y en función de eso, qué hace con la autonomía, ¿no? Entonces, es decir, para mí, la prioridad de la universidad cuando se piensa no es pensar la autonomía, sino qué es lo que quiere ser, ¿no? Nuestras universidades, creo que hablo por el conjunto de los compañeros que estamos aquí, nacen con una función de convertirse en apuntaladores del desarrollo del territorio, en generar condiciones de igualdad en el acceso al derecho a la educación superior, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra misión como universidad. Nosotros tenemos que pensar nuestra universidad, a mi juicio, ¿no? Desde esa perspectiva, es decir, desde una función de crecimiento económico, desarrollo social con inclusión, y en función de eso la autonomía se nos vuelve una herramienta para pensar nuestros planes de estudio, para pensar nuestros contenidos, nuestras carreras. Es obvio que, ¿no? Y eso también vuelve a pensar el centenario de la reforma hoy, es decir, bueno, ¿cómo pensamos hoy el centenario de la reforma universitaria en el contexto de un gobierno liberal que está atacando a las universidades y que está atacando a la ciencia? Porque es decir, estamos atravesando un fuerte momento de un achicamiento presupuestario o en algún punto un ahogo financiero a determinadas instituciones en particular, que eso perjudica un proyecto pedagógico, político, académico, de investigación, que nos obliga a reflexionar entonces sobre
nuestras universidades y su misión y su relación con el Estado. Pero a veces hay que poner, a mi juicio, hay que pensar a la autonomía no en el centro constitutivo de un modelo de universidad, sino en una herramienta para la construcción de la universidad. Que es decir, la universidad para mí, ¿no? Bueno, o creo, ¿no?, que debería pensar primero su función social de cara a su territorio y luego en ello pensar o discutir la autonomía, porque muchas veces si no se pone el carro adelante del caballo, se piensan las herramientas por sobre los fines. Creo que está clarísimo, y vos nombraste varias veces, y vos no nombraste también en el bloque anterior el tema de la investigación. La investigación yo creo que es uno de los pilares más importantes que tiene la universidad y que yo siempre digo que con los resultados de las investigaciones nos vemos beneficiados la sociedad en todo su conjunto. Se les está haciendo muy difícil todo el tema de la investigación porque realmente investigar tiene un costo muy alto. ¿Cómo se está manejando? Tanto la investigación como la tarea de docencia y como las otras funciones sustantivas en un esquema de ahogo presupuestario y de restricción de parte del Tesoro Nacional de los dineros públicos necesarios para llevar adelante esa tarea, por supuesto que tiene límites que no debieran darse si consideramos a la universidad y una de sus funciones a la investigación como trasladables al pueblo que sostiene sociedad, tributariamente las universidades públicas. Entonces, las universidades, y retomo lo que dijiste vos porque me parece interesante ver que al derecho que tenemos a educarnos en el nivel superior, también hay un derecho colectivo del pueblo a verse beneficiado de esos aportes que hizo para formar a sus ciudadanos. Entonces, la universidad es esa la auténtica rendición de cuentas que debe dar. Es hacia el pueblo y por los resultados que obtiene a través de la formación de ciudadanos y a través de la distribución de los resultados de sus tareas de investigación, de extensión y demás. Yo quisiera poner de relieve que estamos en una disputa al hablar de educación superior acerca de qué paradigma vamos a abordar de la educación superior, porque podemos abordarlo desde el paradigma del derecho y considerarlo como un derecho y en ese punto garantizarlo en marcos de universalidad, y es esa la definición que toma la CRES del año 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior de la UNESCO, diciendo que es un derecho humano universal, que es un deber de los estados y que es un bien público y social. O podemos tomar el paradigma de la Organización Mundial de Comercio y ver a la educación superior como un bien transable, ¿no? Entonces, en esa disputa transable como un objeto que está en el comercio y que se compra y se vende, ¿sí? Un par de zapatos para que todo el público... Exactamente. Un bien transable... Exactamente, un par de zapatos. La educación claramente es un bien no transable. Espero que sea tan claramente como para nosotros, para todos, y que por eso apostemos, bueno, ¿no? Sí, sí. Es así, perdón, te interrumpí. Porque digo, y algo tocó Julieta de este tema, cuando un derecho no se universaliza, deja de ser derecho para ser privilegio o ser interés. Entonces, lo que muchas veces se esconde también como la defensa de derechos no es más que la defensa de intereses o de privilegios, ¿sí? El único modo de abordar al derecho y defenderlo como tal es cuando intentamos universalizarlo. Y creo que es esa la tarea que tiene por delante las universidades, precisamente quizás las nuestras, que atienden una población que durante décadas han sido postergadas, maltratadas cultural, social, educativamente, y que deben hoy incorporarse a un esquema que históricamente les dio la espalda. Pero voy a hacer hablar a Julieta, Sí, porque si no se me va a enojar. Julieta, Por favor. La cuestión de las autonomías, ¿no? O sea, la autonomía creo que haciendo, como siempre, una interpretación de la tradición desde nuestro lugar, ¿no? Y nuestro lugar, digo, pienso, tal vez no tanto UNCI, pero todas las nuevas universidades, las llamadas del Bicentenario, ¿no? Entonces, decía que nuestras universidades en general apuntan a pensarse a sí mismas justamente un poco en oposición a esta tradición liberal de la universidad en contra del Estado y pensarse a partir de la idea de la universidad construyendo conocimiento con la sociedad a partir de la idea de que el Estado desarrolla políticas para cumplir con su obligación, que es garantizar el derecho de acceso a la educación superior. En ese sentido, creo que algo habíamos mencionado, pero digo, si bien ahora enfrentamos un cambio de ciclo que un poco pone esto en cuestión,
¿no? Y vuelve a traer estas concepciones, como vos decías, ¿no? O sea, que van mutando, ¿no? Una concepción entre productivista, ¿no? Y mercantilizada de la educación, o una cuestión en la cual, bueno, el Estado puede imponer pautas y coordinar, pero no debe ser responsable, ni ser el que dirija, ¿no? Coordine, pero no dirige, supervisa, acredita, pero debe retirarse y dejar que la iniciativa privada cargue con el peso, ¿no? Fundamental, porque es la que lo va a hacer de la mejor manera. Y bueno, frente a estas, digamos, nociones que incluyen, creo que la discusión fuerte el año que viene va a ser el tema de la gratuidad de la educación, que es lo que de la mano de estas concepciones se pone en cuestión. Creo que de todas maneras tenemos una buena base para discutir esto a partir de todo lo que se ha venido desarrollando. Hablaba esto de un sistema educativo, un sistema de educación superior que se ha ampliado, ¿no? Gracias a Dios. Que está más cerca del territorio. Y esto es clave, porque si bien la educación puede ser pública y puede ser gratuita, si me queda, ¿no? A que papá me alquile un departamento para poder ir a La Plata, digamos, no es demasiado efectivo el derecho. Entonces, esta cuestión de la distribución en el territorio de las universidades, creo que hay que defenderla como un gran logro. Y bueno, un logro como la obligatoriedad de la educación secundaria, ¿no? Porque también si la educación secundaria es algo que es optativo y puede o no, esto ya es un paso que nos acerca a hacer efectivo este derecho. De todas maneras, creo que volviendo a la reforma, ¿no? Justo a pensar esta cuestión de derechos, también es fundamental pensar la autonomía, ¿no? La autonomía académica en términos de ser libres para elegir qué queremos investigar, en el sentido de no depender de un lobby, ¿sí? De que el Estado pueda orientar, pero que tampoco me diga que solo puedo producir aquello que el Estado determina, porque no creo que esto sea la alternativa, esta cuestión de que solo las ciencias duras valen y las ciencias sociales no generarían ganancias, por lo tanto dejémosla de lado. Esta orientación no me parece que sea lo que le cabe al Estado como rol, ¿no? El Estado puede decir, el desarrollo sustentable necesita de políticas que desarrollen YPF, perfecto, pero no puede decir, cerremos la carrera, ¿no? De sociología. Ay, no, por favor. ¿Por qué? Porque el saber desde dónde nosotros estamos parados, quiénes somos, es parte de saber qué queremos investigar, si no qué proyecto de sociedad. La cultura exactamente. De un país, claramente, ¿no? Entonces, la autonomía también es esto. ¿Sí? La autonomía es decidir qué queremos estudiar, qué queremos problematizar. Que las ciencias duras sean importantes no quiere decir que las demás no lo sean, claramente. Pero bueno, creo que estas son las discusiones que se están planteando hoy en día a raíz de la discusión del presupuesto educativo. Esto se puso muy en el tapete, ¿no? O sea, ¿por qué estudiar tal o cual cosa? Bueno, la libertad la tenemos que defender. Hay una cuestión, perdón, quiero decir otra cosa, es interesante, digamos, cuando hoy no hay discusión en términos de la valía o la legitimidad de las ciencias duras. En cambio, en las ciencias sociales, como ponen en disputa las distintas interpretaciones que sobre la historia, sobre la memoria, sobre la cultura y sobre el presente se tiene, digamos, eso entra hoy día clarísimo en colisión con las narrativas y los relatos que se construyen desde los grandes medios hegemónicos de comunicación audiovisual. Esto es interesante, a veces yo le bromeo a mis alumnos y digo que si efectivamente, la realidad es tal cual te la muestran los noticieros, efectivamente las universidades son una farsa, porque daría lo mismo que estuviera ahí un profesor que se ha preparado toda la vida que Mirta Legrand, Susana Jiménez, Jorge Lanata y otros. Me van a odiar todos. Bueno, a veces uno se valora según quien te odia. Lo quería poner en esto, ¿por qué esa ofensiva que podríamos decir contra el saber producido en las ciencias sociales? Y tiene que ver cuando ese saber confronta con la narrativa que se construye desde los poderes de turno en relación a proyectos antagónicos. Brillante, pero bueno, ahora tienen 1 minuto cada uno para cerrar el programa. Dale, empezar. Bueno, hablamos de derechos, ampliación del sistema. La reforma es un puntapié inicial, me parece, en América para repensar la relación entre una universidad y la sociedad. A mí me gusta siempre aclarar y mencionarlo, ¿no? que es mediante un decreto en 1949 que el primer gobierno de Juan Domingo Perón decreta el desarancelamiento de las universidades, lo cual también continúa con
con una perspectiva de tradición democrática de universidad, aunque pese a que la historiografía muchas veces lo haya totalmente desconocido y haya hablado de una etapa oscura. Creo que este centenario de la Reforma nos habilita a pensar en perspectiva histórica la Reforma, no cristalizada, sino una perspectiva histórica, es decir, pensar todos los sucesos de democratización de la universidad, de discusión de las funciones sustanciales de la universidad, y ir poniéndolos en contraste, ir enriqueciendo, pero bajo ningún punto cristalizar en palabras que muchas veces requieren usos, que requieren un conjunto de cuestiones que son dadas, pero que en realidad tienen una problematización que es necesaria dar, como mencionábamos anteriormente, el tema de la autonomía. Es decir, pensar la autonomía de la universidad por fuera de la autonomía de una nación a mí me resulta muy dificultoso. Entonces, eso también fue un concepto que fue enarbolándose en un conjunto de pensadores nacionales, etcétera, que ponían en cuestión eso. Entonces, creo que este centenario nos habilita a pensar la Reforma en esa perspectiva, en las tradiciones latinoamericanas, en las tradiciones de democratización de la universidad, en las tradiciones de democratización social, y que es necesario, insisto una vez más, no cristalizarlo como lo ha hecho el reformismo universitario, no cristalizar a la Reforma en dos palabras, autonomía, cogobierno, sino pensar ese pensamiento de los primeros reformistas en articulación en una larga lucha del pueblo argentino por democratizar sus universidades y ponerlas al servicio de la nación. Por favor. La Reforma del 18 se alzó contra la mediocridad de los claustros universitarios, de la enseñanza universitaria. Y estemos atentos a que el trabajo de nuestros docentes día a día, que atienden y garantizan un derecho postergado por décadas, es el que precisamente debe ser reconocido para precisamente no volver a caer en esas mediocridades que denunciaba Deodoro Roca. Entonces, yo digo, estemos también atentos nosotros a nuestras propias lógicas internas de funcionamiento y resaltemos y honremos el trabajo de miles de docentes que con su esfuerzo cotidiano garantizan la educación de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas argentinos y hermanos extranjeros que acuden a nuestras universidades con una perspectiva de progresar, de intercambiar, de generar lazos, vínculos y de tener una estima y una valoración personal que los repute en beneficio de ellos y del conjunto de la sociedad. Así que digo, estemos muy atentos también a lo que nosotros hacemos aún inconscientemente y que quizás conspira contra lo que muchas veces declamamos, ¿no? Reconozcamos el trabajo también al interior de nuestras universidades, de nuestros docentes, y no generemos algunas aristocracias internas y retengamos para nosotros que la gran labor que hacen los docentes, incluso en los primeros años o de los ciclos de ingreso, debe ser reconocido, empezando por nuestras universidades. Julieta. Bien, está casi todo dicho, pero bueno, creo que... Vamos a decir, fui la que menos hablé de todo. Es que los caballeros han dicho mucho ya. Bueno, no, creo que esto que vos decís tiene que ver con esto de que la inclusión no puede ir en detrimento también de la calidad, ¿no? Creo que este es nuestro principal desafío como docentes, creo que somos todos docentes también, además de investigadores y esto, y creo que ese es el principal desafío que tenemos sobre esta base que decía hemos logrado. Bueno, hay que ir por más en el sentido de lograr equilibrar, ¿no? O sea, si en el caso de las universidades del conurbano tenemos una marca identitaria que ya vengo mencionando, pero que es que tenemos una gran proporción de estudiantes de primera generación. Sí, el 80% dijeron y esto en programas anteriores. Sumamente valioso. Sumamente valioso. Y son los docentes los que hacen ese laburo de que al que llega lo retienen. ¿Sí? O sea, no permitir que el acercamiento termine en un desgranamiento, en una pérdida de ese interés. Muchos en sus casas no han ni terminado sus padres el secundario, o sea que realmente es un orgullo que puedan acceder a la universidad. Pero como él dice, me parece que lo importante es que ese acercamiento genere un enriquecimiento, ¿sí? No simplemente el pasar por un sistema que termina en un título o en una acreditación que me permite acceder al mercado laboral. Es como un proceso bien complejo el que debería poder aportarle a estas personas que recién se acercan la educación superior y la formación profesional. Creo que tenemos que pensar un poco más abiertos lo que significa educación superior.
de nuevo, nosotros creo que lo estamos haciendo en las universidades nuevas con las carreras de perfiles absolutamente innovadores, y creo que eso es algo que también tenemos que defender. Creo que me quedaba algo más pendiente, pero ya perdí el hilo. Le paso a Javier entonces. Dale, Javier. No, digo, me preguntaban en relación a la persistencia del concepto de reforma como uno de los conceptos sobre los cuales se identifica la Universidad Pública Argentina. Y quizás ese concepto esté siendo un síntoma de una fuerte inconformidad. Uno podría decir, como dicen los cartelitos, las universidades están en proceso, estamos trabajando para usted, y que finalmente, digamos, esto lo que encubre, no en modo deliberado, pero lo que estamos diciendo detrás de esto de reforma, porque de algún modo todos somos reformistas, es que todavía estamos colocando a la universidad como un objeto de disputa en el marco de proyectos sociales, culturales, políticos y económicos más amplios que la propia universidad. Como bien decía Julián, digamos, lo que se pone en disputa cuando uno coloca, digamos, tan fuertemente el concepto de reforma es hacia dónde queremos ir y de dónde partimos, que es poner a discusión no solo la misión, las funciones y las formas de organización, sino también, digamos, las relaciones que la universidad mantiene con los distintos actores sociales, en el modo en que protagoniza su época, en el modo en que se vincula, digamos, con la ciencia, la tecnología, con los demás niveles del sistema. Finalmente creo que lo que pone en disputa, digamos, estas distintas interpretaciones sobre la reforma, y insisto, el peso fuerte de esto de la reforma, es quién tiene la voz autorizada para hablar en nombre de esa cosa que llamamos universidad. Qué buena frase. ¿Quién tiene la voz autorizada para hablar de esa cosa? Si somos nosotros los universitarios, a veces uno tiene la sensación de que hay colegas que piensan que existen universidades porque han nacido predestinados a ser universitarios. Y eso es muy loco. Entonces, digo, ahí hay una disputa muy fuerte en términos de quién dice qué y sobre qué en relación a cómo debe ser una universidad hoy y hacia adelante. Genial, pero me acordé que 2 minutos. Un minuto, le podemos dar un minuto más. En relación a lo que él plantea, creo que cuando hablábamos de calidad, esto es lo que me había quedado repicando, tenemos que repensar los sistemas de evaluación, porque creo que hoy por hoy los sistemas de evaluación de calidad están armados en pos de una visión muy restrictiva de lo que es la universidad. ¿Sí? O sea, están armados en función de acumular papers en determinadas publicaciones o contribuir a la rentabilidad a partir de un determinado desarrollo. Y eso justamente creo que nos limita y mucho para lograr satisfacer nuestras expectativas de cambio. La verdad que creo que se nos ha ido el tiempo, me quedaría horas charlando con ustedes, realmente ha sido un placer enorme haberlos tenido, nos quedan un montón de temas pendientes sobre educación universitaria, acá la productora del programa la he comprometido a hacer otro programa sobre este tema, la comprometo ahora públicamente. Muchísimas gracias a los 4, realmente ha sido un placer escucharlos. Ustedes no se vayan, que después de la pausa van a tener una historia que seguramente les va a encantar. Compraste tu educación, te dejaste rascar el lomo, un día decís me las tomo. La Universidad Nacional de José C. Paz fue creada el 29 de diciembre de 2009 y hasta el día de la fecha no ha hecho más que expandir sus horizontes y objetivos. La misma se encuentra ubicada en la localidad de José Clemente Paz y es de vital importancia dentro de esta región, postergada durante años por los gobiernos de turno.
En cuanto al funcionamiento académico, la UNPAS dictó su primer curso de ingreso a partir del segundo semestre de 2011, al cual se inscribieron un total de 1.400 alumnos. Además, entre febrero y marzo de 2012, cientos de personas se anotaron en la versión intensiva del curso que ofreció la universidad. Con un total de más de 2.000 estudiantes en el comienzo del ciclo lectivo de 2012, comenzaron las cursadas de las 6 primeras carreras ofrecidas por la institución: abogacía, licenciatura en enfermería, licenciatura en trabajo social, profesorado de educación física, licenciatura en administración y analista programador universitario. La particularidad de la Universidad de José C. Paz es que comenzó mucho antes del 2009 el proceso y que fue una iniciativa de gran parte de la población del distrito y de las autoridades municipales, que comenzaron la construcción de lo que hoy es el edificio central de la universidad mucho antes de que se pudiera soñar con que saliera la ley. La matrícula oscilaba en iniciando por 3.000 estudiantes hasta alcanzar más o menos 5.000 estudiantes hacia 2015. A partir de 2016 nosotros logramos ingresar una matrícula que hasta ese momento nunca se había dado, que alcanzó los más de 2.000 estudiantes. Y a partir de este año, 2017, la duplicamos en más de 4.000 estudiantes. El crecimiento de la matrícula de la universidad, con más de 10.000 estudiantes, siendo el 93% de ellos la primera generación de universitarios en sus familias, torna indispensable el desarrollo de una nueva infraestructura para atender esta demanda creciente. Mis viejos ni siquiera terminaron la primaria. Mi viejo vino de Entre Ríos a los 12 años y no tiene ni siquiera la primaria terminada. Esta universidad ha convocado por primera vez a poblaciones que han visto postergadas durante décadas y décadas sus estudios superiores. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de contar en nuestra fila de estudiantes con primeras generaciones de universitarios. Y era impensado poder cursar una carrera acá en la Universidad de José C. Paz. Yo soy el primero, incluso nosotros somos varios hermanos en mi casa, y fui el primero que terminó la secundaria. Y es una presión también, no era lindo, un sentimiento muy lindo, porque, qué sé yo voy y le cuento a mi viejo, ponele, yo no vivo con mi viejo, pero lo voy a ver, nos tomamos unos mates y les cuento, todo como ahí. Nuestro rector estuvo presentando ayer, 2 de mayo, y estuvo suscribiendo el contrato de obra pública que nos va a dotar a nuestra universidad de un nuevo edificio aulario y comedor estudiantil. Un edificio de planta baja y 3 pisos, en donde va a haber más de 30 aulas nuevas y en donde toda la planta baja va a ser un comedor estudiantil, un comedor universitario. La abogacía, si tenía que ir a la UBA, era, no, ni loco. Después de laburar, querés, no, viajar 2 horas. Yo me siento un privilegiado porque laburo cerca de mi casa, estoy a 15 minutos de mi casa de laburo, estoy a 15 minutos de mi casa acá. Y quizás hay otras personas que tienen 2 horas de viaje para laburar y no querés vivir viajando. El hecho de tener una universidad que esté cerca, no solamente en términos geográficos, sino también en el esfuerzo que nosotros hacemos para que las personas que se acercan a la universidad el primer día sientan que nosotros queremos que vengan a la universidad a estudiar y no lo contrario. El kiosco ya estaba abierto cuando se inauguró el centro de estudios. Sí. Y yo me hago cargo del kiosco cuando se inaugura, cuando en el primer CAMU, que ahora es el CITU, era el CAMU. En el primer CAMU yo ya me había hecho cargo y sí, la cantidad de gente, la calidad de gente que vino sí, sirvió para todo, para el crecimiento, ya sea mío, de José C. Paz también. Pues la universidad es el territorio, forma parte del territorio. Y la línea de transferencia no es unidireccional de la universidad al territorio, sino que la universidad debe tomar esos saberes sociales, esas demandas sociales del territorio. Y es la universidad la que debe ser instruida y la que debe ser transferida de conocimientos desde el territorio hacia los claustros. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Mi opinión acerca de desfinanciar lo que puede posibilitar mayor igualdad
es que es propio de perversos también, ¿no? Entonces, y esto sin caer en sectores o en nadie en particular, digo, no podemos naturalizar el hecho de la desigualdad. No los entiendo, digamos. La respuesta sería esa, porque si uno cree que la mejor manera de colaborar para el crecimiento de nuestro país es con el desarrollo está ligado necesariamente a la educación, a la investigación, al progreso, y eso es un rol esencial que tiene el Estado. Son 54 universidades a lo largo y a lo ancho de Argentina, que para mí es muy poco, y siempre les digo, piensen que hay 24 provincias y en un municipio de una de esas provincias tenemos el privilegio de tener una universidad nacional. Ya no sobran como antes las ganas de mirarte, de abrazarte. Panorama Universitario. Universidad Nacional de Quilmes. El ciclo de charlas sobre educación de la Universidad Nacional de Quilmes se propone debatir sobre la enseñanza y el aprendizaje en la formación docente. En este último encuentro se proyectó el documental Escuela Trashumante, junto con la participación de su director, para hablar sobre el particular proyecto educativo que acompaña los procesos de la comunidad trashumante de una escuela de la provincia de Neuquén, donde habita una comunidad mapuche. Segunda jornada de Lengua, Cultura e Identidad. La segunda jornada de Lengua, Cultura e Identidad es organizada por el Área de Lenguas Extranjeras del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Se trata de un espacio de debate acerca de la intertextualidad, la literatura y el discurso en la traducción e interpretación sobre nuevos aportes en el nivel superior. La jornada está destinada a profesores de idiomas, traductores, intérpretes y estudiantes de las carreras de idiomas y lengua de señas. Universidad Nacional de José C. Paz. Con la presencia de más de 300 estudiantes, UNPAS Deportiva logró una destacada participación en las jornadas de clasificación de la región metropolitana norte de los Juegos Universitarios Regionales JUR. Este año se celebraron en la UNLAM y en el CENAR. También participaron en 14 disciplinas con equipos femeninos y masculinos y se obtuvo una importante cantidad de medallas de oro, plata y bronce. En el marco de una misión a España realizada con el objetivo de promover la internacionalización de la UNPAS, el rector Federico Tea y el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, hicieron oficial la rúbrica de un convenio marco de colaboración académica. Entre otras cosas, el acuerdo posibilitará la realización de acciones de intercambio académico de docentes y alumnos, el desarrollo de proyectos de investigación, la producción conjunta e intercambio de materiales para la investigación y la enseñanza y la organización de conferencias, seminarios y otras actividades similares. Universidad Nacional Arturo Jaureche. Con el objetivo de promocionar la oferta académica 2018, se realizaron las jornadas Universidad a Puertas Abiertas en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, donde escuelas secundarias de la región tuvieron la oportunidad de participar de talleres, charlas sobre amplias y variadas temáticas y realizar un recorrido por la universidad. Estas jornadas fueron organizadas conjuntamente por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio, el Instituto de Estudios Iniciales y la Unidad de Asuntos Estudiantiles del Centro de Política Educativa. Cabe recordar que del 17 de octubre al 17 de noviembre estará abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2018 en la UNAG. Los interesados deben ingresar en www.unag.edu.ar, completar el formulario de preinscripción y desde el mismo formulario elegir el turno para llevar la documentación solicitada. La Universidad Nacional Arturo Jaureche fue anfitriona de una mesa denominada Espacio de Reflexión, Universidad y Territorio, Objetivos y Desafíos, en la cual los 3 primeros candidatos a concejales del distrito de Florencio Varela expusieron sus opiniones sobre la universidad pública, su vínculo con la formación de profesionales y el desarrollo productivo local, entre otros temas. Se trató de un evento de gran importancia para la UNAG, ya que es la primera vez que los candidatos participan de un espacio de reflexión en una universidad pública.
Además, con este tipo de propuestas, la universidad busca abrir ámbitos de expresión con la expectativa de inaugurar nuevas formas para acercar las diversas visiones políticas a la comunidad. Ante un salón auditorio colmado, el periodista y presidente del CELS, Horacio Berbisky, presentó en la Universidad Nacional Arturo Jauretche su libro sobre Milagro Sala, La libertad no es un milagro. El autor fue recibido en el rectorado por el vicerrector, Arnaldo Medina, y por el intendente a cargo de Florencio Varela, Andrés Watson, junto a docentes, estudiantes y militantes sociales. También participaron del panel de presentación el coordinador nacional de la organización Tupac Amaru, Alejandro Coco Garfagnini, y el coordinador de la carrera de Trabajo Social, Astor Massetti. En el auditorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche se presentaron las bandas Eloy y El Clavo, en lo que resultó un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. En la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche se realizó la presentación Walsh en la ESMA, testimonios y documentos, perteneciente a la muestra itinerante del Museo Sitio de Memoria ESMA. Con la participación del rector, licenciado Ernesto Villanueva, se realizó una conferencia a cargo del intelectual Eduardo Josami y Alejandra Naftal, directora del museo, con la que quedó inaugurada esta muestra. La misma estará abierta al público hasta el 15 de diciembre. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de la UNAG. Universidad Nacional de Avellaneda. El ciclo de música y arte La Chimenea presentó un nuevo espectáculo en el hall de la sede Piñeiro de la Universidad Nacional de Avellaneda. En esta oportunidad, los presentes disfrutaron de la presentación de Ismael Piana y sus músicos, Fabián Pintos y Juan Pablo Lazo, quienes se encargaron de poner ritmo a la noche del martes 17 de octubre. El ciclo es organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNDAV, el CUICA y el Departamento de Humanidades y Artes. Bajo la consigna Turismo y Territorios, Nuevos Escenarios, Conflictos y Desafíos, el jueves 19 de octubre se llevaron a cabo en la Universidad Nacional de Avellaneda las cuartas jornadas Turismo y Universidad. Las mismas se desarrollaron en torno al debate y divulgación de dichas temáticas en base a trabajos monográficos, ensayos de carácter teórico, experiencias y resultados de trabajos de campo. Las cuartas jornadas Turismo y Universidad tuvieron lugar en la sede Piñeiro de la UNDAV y fueron organizadas por el Departamento de Ambiente y Turismo y las carreras de Licenciatura en Turismo y Guía Universitario en Turismo. El jueves 19 de octubre se realizó un nuevo encuentro del ciclo de conferencias Osvaldo Bayer, que lleva adelante la Universidad Nacional de Avellaneda y que es organizado por el Departamento de Humanidades y Artes. En esta oportunidad, el eje del tercer encuentro analizó el posible retorno a las políticas represivas y tuvo como disertantes a Diana Lenton, Bruno Napoli y Valeria Mappelman. Este nuevo encuentro se desarrolló en el aula Raúl Giandana de la sede universitaria de Piñeiro. Esto ha sido todo por hoy. Vamos camino al centenario de la reforma universitaria y nuestras universidades públicas siguen repensando una educación inclusiva y con calidad. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, acá en Educación y Sociedad, el ciclo de las universidades públicas.